Me da mucho gusto abrir la semana con mi querida Fabiola Guarneros, quien es la subdirectora editorial del periódico Excelsior y quien marca la agenda en este programa. Fabi, ¿cómo estás? Bien, Gaby, buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tenemos hoy? Pues ¿Cómo fíjate arrancamos? que una semana interesante, importante, porque no nos podemos desligar todavía de la relación México-Estados Unidos, todavía no podemos ver qué decisiones va a tomar el gobierno de México si Donald Trump no define su agenda. Así es. Por eso es importante, porque hoy Trump recibe a la Asociación Nacional de Gobernadores y va a hablar ahí de sus primeros temas, las primeras, digamos, lo que tiene que ver con el muro fronterizo, lo que tiene que ver con los recursos para los estados que son ciudades santuario, ¿no? Entonces sí es una reunión muy importante. Pero el martes 28 al mediodía, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comparecerá ante el Senado para explicar el estado actual de la relación de México con Estados Unidos y para presentar un informe sobre la reciente visita de los secretarios de Estado y de Seguridad Interior. Entonces, justamente es bien importante porque Videgaray va a dar en el Senado su estrategia de qué hablaron y Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos se presenta por primera vez ante las dos cámaras justo para delinear su agenda, su estrategia. Entonces es en paralelo y tenemos que estar muy pendientes del tema. O sea, lo vamos a hacer simultáneamente, evidentemente, y esto con las visitas de los secretarios de Estado de la semana pasada y con el anuncio de Donald Trump de que va a invertir mucho más dinero en las Fuerzas Armadas y como para qué, creo que será un tema importantísimo, que nos pega directamente, ¿no, Fabiola? Sí, y además es muy importante porque ahí es donde vamos a ver cuál es la prioridad de Donald Trump. Claro. Como lo tiene que decir ante el Congreso es si va a renegociar primero el TLC o la otra pregunta muy importante, el muro en abril, ¿con qué recursos? ¿No? Entonces, el Senado, el Congreso de Estados Unidos, es el que tiene la última palabra en la asignación de recursos. Claro. Entonces, por eso es muy importante escuchar lo que Donald Trump tenga que decir ahí y en México lo que Luis Videgaray tenga que decir ante el Senado de la República de lo que acordaron, más allá de las noticias que vimos o más allá del comunicado. Ahora esto va a ser importante porque, como dicen, el presidente propone y el Congreso dispone. Exactamente. También en los Estados Unidos. El único tema es que recordemos que ambas cámaras están en su mayoría ligadas al Partido Republicano, son republicanos al partido del señor Donald Trump. Entonces vamos a ver cómo reaccionan o qué tanto se le imponen a ciertas medidas, ¿no? Exactamente. Y bueno, también en el Senado, la Comisión contra la Trata de Personas que preside la panista Adriana Dávila se va a reunir con el secretario o con los representantes de derechos humanos del secretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para conocer los avances que hay en este delito, ¿no? Entonces está bien interesante también porque pues es un tema que no podemos dejar de lado. Eso el miércoles, ¿verdad, Fabi? No, el martes. El propio martes. Ya nos vamos al miércoles, ahora sí, el miércoles. Y justamente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, va a comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar la postura del gobierno federal en torno a la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, que es la que hemos platicado aquí mucho, que tiene que ver si el ejército tiene que hacer o no las funciones de seguridad, combate al crimen organizado. Entonces urge que esta ley salga. Pero más allá, Osorio Chong es un personaje que siempre ha estado, digamos, ahorita en la mira, porque es uno de los presidenciables para el 2018. Pero con este tema de la agenda de Estados Unidos no aparece tanto. Entonces es un político que está nombrado, pero que no aparece, ¿no? Entonces digamos, su escenario ideal va a ser este miércoles en la Cámara de Diputados, ¿no? Es interesante. Y luego, como parte del trabajo que realiza el Senado en apoyo a los migrantes, el miércoles la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte se reúne con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente con Luis Raúl González Pérez, para conocer las acciones que este organismo realiza en protección con los migrantes. Tú en tus noticieros has estado informando de todos estos Dreamers que están enfrentando procesos en la corte, de las mujeres que han sido deportadas, y es bien importante que derechos humanos tenga una participación ahí, no nada más el gobierno federal. Totalmente, ¿no? Fabi. Y también inicia en la agenda internacional, inicia el desarme de las FARC, el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y comienza el 1 de marzo, y es bien interesante porque es cómo termina o cómo concluye el proceso de paz que se inició en Colombia, ¿no? Y que tuvo un referéndum que no salió nada favorable porque no querían amnistía para criminales. ¿Con qué cerramos, Fabi? Cerramos con justamente con el tema de la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado el jueves 2 de marzo. Vence el plazo
para que se apruebe en el Congreso. Esta iniciativa, hay que recordar, es muy importante, no está alejada de la realidad, no es ajena a nosotros, porque el presidente pidió que todos los estudios de los mexicanos en el exterior se validaran en México, para justamente proteger a los Dreamers. Pero el Senado hizo cambios muy interesantes, donde además de eso, también da un lugar a los maestros, para que los maestros que se prepararon en Estados Unidos, trabajen en Estados Unidos y sean deportados, aquí también encuentren una plaza laboral, ¿no? Qué importante, ¿no? Y ojalá fuera con los sueldos que les pagan allá. Ojalá. Que eso es lo más importante. Y también evita que las universidades patito se vayan a hacer lucro con todos los Dreamers que vienen a... Que eso es importante, porque si hay educación de varios niveles, lo hemos platicado aquí con Pedro Landaverde, que es nuestro experto. Así que vamos a estar pendientes esta semana de estos temas y ya platicaremos el siguiente lunes cómo pegó esta parte informativa. Muchas gracias, Fabiola. A ti, Gaby, muchas gracias. Gracias, Fabiola Guarneros, quien es la subdirectora editorial del periódico Excelsior. Ya sabe, todos los lunes marcando la agenda aquí en este espacio.